Ahora les pido silencio en los micrófonos y adelante, todo tuyo. El aire Muchísimas es tuyo. gracias Gabriela. Placer. Primero, buenos días. Es un placer para mí estar acá. Quiero agradecer la invitación de Grupo Brasil y especialmente quiero agradecer a Ariel Irizar, quien me hizo extensiva la invitación para estar acá con todos ustedes. Ariel es asociada de Marvalo Farrell y Mayral, el estudio al que pertenezco, al que formo parte, y con quien tengo el enorme placer de trabajar. Así que muchas gracias Ariel, muchas gracias al grupo y gracias a quienes se sumaron esta mañana para poder compartir este tema tan interesante del que vamos a estar hablando en la próxima hora y media, que es el teletrabajo. Si tenemos que comenzar a hablar un poco de teletrabajo, sobre todo en la República Argentina, lo que vamos a tener que ver también es desde cuándo viene llevando adelante, desde cuándo comenzaron estas tareas de teletrabajo y cómo han ido evolucionando con el paso del tiempo. Después voy a entrar a hacerles un análisis normativo para aburrir los 2 minutos y darles el contexto de las leyes que vamos a estar tratando. Pero me parece que lo más importante es que veamos cómo llegamos hasta hoy, cómo llegamos a la ley, a la reglamentación y a la resolución que ahora ordena que a partir del 1 de abril esta ley de teletrabajo va a entrar en vigencia en la República Argentina. Si hablamos de teletrabajo en el mundo, vamos a ver que el teletrabajo comenzó aproximadamente en el año 1973, mayoritariamente en la mayor cantidad de países de Europa y en los Estados Unidos. Estos países han ido dictando distintos tipos de leyes y reglamentaciones. La República Argentina recién adopta el teletrabajo como una forma de prestar tareas y adoptándolo de forma más que nada de beneficio a partir del año 2000. No sé si alguno recordará cómo ha ido evolucionando el Instituto del Teletrabajo, pero en sus orígenes comenzaba la gran parte de la importancia de este instituto con lo que se conoció como el PROPET, que era un programa piloto en el cual habían adherido algunas empresas de la mano del Ministerio de Trabajo e iban llevando esta práctica de teletrabajo a lo largo del tiempo, tratando de aspirar a conseguir una reglamentación, una regulación que intenta llevar adelante esta modalidad propia de trabajo, pero ya con una experiencia desarrollada y generando un músculo a lo largo de los años y del tiempo. Este paso del tiempo, este programa piloto, los distintos convenios que se han ido suscribiendo en el ámbito del Ministerio de Trabajo, permitieron que en el año 2012 existiera ya una mayor cantidad de compañías que estuvieran dando esta situación, la mayoría de ellas empresas multinacionales, donde se llevaba una regulación que carecía de elementos concretos hasta que aparece una norma puntual de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que todos sabrán que el año pasado, con motivo de la pandemia, quedó suspendida. Hoy vamos a estar viendo cómo se da esta vigencia de la resolución, que es la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es del año 2012, que es la primera aproximación a lo que es un concepto de teletrabajo que vamos a encontrar en la República Argentina, pero que llamativamente, si uno traspola el tiempo y vuelve a este año 2012, donde se dictó la resolución, nos encontramos con que en aquel momento el concepto abarcaba el teletrabajo, pero que hoy, si lo traspolamos al tiempo actual, nos vamos a encontrar con que están faltando algunos elementos que los recoge la ley 27.555, que es la ley de teletrabajo y sobre la cual vamos a estar hablando hoy, referido a lo que son los elementos de conexión informática y a todos estos elementos que permiten la conectividad de las personas que prestan tareas mediante teletrabajo. Hecha esta introducción, avancemos, como les decía entonces, a lo que es el marco normativo. Y para eso de lo que vamos a estar hablando hoy es, como les hablaba recientemente, de la ley de teletrabajo, la ley 27.555, una ley de 19 artículos, que lo que consagra básicamente son los derechos y obligaciones que van a tener que llevar adelante las partes que estén alcanzadas por la ley de teletrabajo. Y lo que tenemos que ver es que la persona que teletrabaje, de acuerdo a lo que establece el texto de la ley, tiene garantizado derechos, los mismos derechos que la persona que presta tareas en forma presencial. Es importante que nosotros vayamos viendo cuando analizamos el texto de la ley de teletrabajo qué era lo que estableció el legislador al momento de dictar la ley, porque después cuando empecemos a hablar del decreto reglamentario que viene a trazar, digamos, el alcance y la dinámica de cómo se van a llevar adelante cada uno de estos derechos y obligaciones, nos vamos a encontrar con que por momentos se está tratando de resolver o subsanar alguna situación en la cual la ley no ha dejado del todo claro la aplicación. Les hablaba entonces de estos 19 artículos de la ley de teletrabajo. El decreto reglamentario solamente reglamentó 11 de esos 19 artículos. La ley fue sancionada en el mes de agosto del año pasado, en plena pandemia. El decreto reglamentario es de este año y faltaba
el punto final que dijera, bueno, a partir de cuándo comenzaba la vigencia de la ley de teletrabajo. En un principio, la propia ley establecía que esta ley no iba a entrar en vigencia hasta tanto no finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Después la reglamentación establecía que el Ministerio de Trabajo iba a tener a cargo el dictado de una norma, una resolución específica para establecer la entrada en vigencia, y finalmente este año se conoció la resolución del Ministerio de Trabajo que establece que a partir del 1 de abril entra en vigencia la ley 27.555, que como les decía es la ley de teletrabajo. Bien, ley de teletrabajo, nosotros tenemos que ver qué es lo que trae, porque al lado verán en verde marcado ley de contrato de trabajo, que digamos es la norma madre, si se quiere, de alguna forma, en lo que es la legislación laboral vigente. La ley de teletrabajo lo que establece es que esta modalidad, esta situación, es propiamente dicho una modalidad distinta a las que estaban previstas en la ley de contrato de trabajo, con lo cual ordena una modificación e introduce en el articulado de la ley de contrato de trabajo el artículo 102 bis, donde se define al teletrabajo y luego todos los derechos y obligaciones salen de lo que es la ley 27.555 y su decreto reglamentario. Hablamos de la reglamentación y la primera pregunta que aparece es, me decís que se reglamentaron 11 de los 19 artículos. Bueno, ¿el resto se aplica o no se aplica? Ante esa primera pregunta la respuesta es sí. A partir del 1 de abril entra en vigencia la ley, se van a aplicar los 19 artículos, los que estén reglamentados y los que no. La segunda pregunta que el mercado está haciendo a diario es, bueno, ¿y qué pasa con esos artículos que no se reglamentaron? ¿Se van a reglamentar? ¿Hay alguna expectativa de alguna reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo, que es quien tiene a cargo dictar la reglamentación? Les diría que no, que a la fecha no hay un proyecto que contemple una nueva reglamentación. Lo que sí entiendo, no porque lo haya visto, sino por lo que advierto, lo que es tanto la ley como el espíritu propio que ha mantenido el legislador a lo largo de la ley, que muchos de los artículos que no han sido reglamentados quizás reciban algún tipo de reglamentación por vía de lo que es la negociación colectiva. Ustedes de la lectura de la ley, lo primero que se advierte es que la voluntad del legislador apuntaba a trazar una suerte de bilateralidad en la forma en la que se tenían que llevar adelante estas tareas de teletrabajo, y se cedía gran parte de esta reglamentación a la negociación colectiva. Hablamos de negociación colectiva, un sindicato, una federación, un sindicato de segundo grado, frente a una empresa o una cámara empresarial en la cual negocien las condiciones propias del convenio colectivo de trabajo que rigen la actividad, y como consecuencia de eso se establezcan la reglamentación de estas normas. Bien, a la fecha lo que le puedo decir es que no hay un solo convenio colectivo de trabajo que haya hecho alguna reglamentación específica. Sí les puedo decir que un convenio colectivo de trabajo contempló al teletrabajo dentro de su negociación, que fue el año pasado y previo a que se conociera la reglamentación, y fue el convenio colectivo de trabajo para choferes privados que regula la actividad, sobre todo de las personas que prestan tareas en remiserías y en una actividad afín, apuntando pura y exclusivamente a quienes prestaban tareas desde la parte administrativa. Lo cierto es que ese convenio lo único que vino a traer fue una suerte de réplica del texto de la ley, y como les decía, a la fecha en la que se suscribió ese convenio no se conocía la reglamentación, de modo que hoy no nos encontramos con una norma colectiva que establezca algo distinto a lo que establece la ley de teletrabajo o el decreto reglamentario. Sí estamos viendo que en la agenda sindical de este año ya se está incorporando al teletrabajo como una materia para comenzar a discutir en las próximas negociaciones paritarias. Sabemos todos que en Argentina la prioridad es la paritaria, es decir, equiparar la situación remunerativa de cada uno de los trabajadores que estén encuadrados dentro de ese convenio colectivo de trabajo, pero aparece también desde ahora ya la situación del teletrabajo para ser tratada en las discusiones convencionales de este año. La entrada en vigencia con esta resolución del Ministerio de Trabajo que les comentaba recientemente va a ser a partir del 1 de abril, de eso no hay dudas, y a partir del 1 de abril tengamos presente que todo esto que vamos a estar hablando ahora va a comenzar a regir y las empresas van a tener que comenzar a cumplir. Pero como para hablar de cómo se va a tener que dar ese cumplimiento, tenemos que irnos un poco antes del 1 de abril, porque si no, difícilmente se pueda llegar en tiempo y forma a dar cumplimiento con las obligaciones que prevé tanto la ley como la reglamentación. Y queda por último esta resolución en el marco normativo, que es la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde yo voy a rescatar para esta charla dos normas. En primer lugar,
el artículo primero, donde se establece el concepto de teletrabajo, y, como les decía anteriormente, puede confundirse si se traspola la fecha con una situación de trabajo a distancia. Y acá les quería hacer la salvedad, ¿no? A veces hay tecnicismos que parecen que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo entre lo que es trabajo a distancia y teletrabajo. En minutos vamos a estar hablando del concepto propio de qué se entiende por teletrabajo. Tengamos presente que no siempre que se esté teletrabajando se va a estar llevando un trabajo a distancia. Por eso la necesidad, en marco de lo que establece el legislador, de tener una norma específica, ya que el trabajo a distancia podría ser cualquier tarea que se preste, ya sea en el domicilio del trabajador o en cualquier otro domicilio distinto al establecimiento que tiene el empleador, pero no con el uso de herramientas tecnológicas o informáticas, que es propio de la actividad del teletrabajo. Bien, eso es por un lado por el artículo primero, y por parte del artículo tercero, los elementos que debe entregar el empleador a la hora de comenzar a prestar tareas con cada una de las personas que teletrabajan. Este sería el contexto normativo, estas son las normas que van a estar marcando la charla que vamos a estar dando en el día de hoy, y entonces como consecuencia de este marco normativo vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo. Yo les decía que un approach a esta definición lo daba esta resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgo, y ahora nos encontramos con el artículo segundo de la ley 27.555, que es la ley de teletrabajo, que es el que establece que esta realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios, en la medida en que se ejecuten desde el domicilio de la persona que trabaja, y acá yo agregaría, y siempre que también teniendo en cuenta las excepciones que van a estar contempladas en el cuadrito de abajo que ahora vamos a estar viendo, y que sean realizadas mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación. La verdad que el concepto entendemos que es bastante claro, para tener un poco más de pantallazo mucho más humano, más claro, más preciso. Hace algunos días dábamos una charla en otra cámara con un estimado colega y amigo, el doctor Jorge Rovilar, a quien aprovecho para enviar un afectuoso saludo, y él decía la verdad algo que me pareció muy interesante. Si nosotros queremos ver, para definir de alguna forma mucho más sencilla quién está teletrabajando, bueno, la persona que estaba prestando tareas en forma presencial, con uso de tecnología, hasta antes de la pandemia, y hoy la tenemos prestando esas tareas en un lugar distinto al establecimiento del empleador, está teletrabajando. No lo puede decir así la ley, pero digamos el sentido, el espíritu pasa por ahí, es ese. Las excepciones que tenemos que contemplar con este esquema de teletrabajo no aparecen en la ley de teletrabajo, sino que aparecen en lo que es la reglamentación, este decreto reglamentario del marco normativo que veníamos hablando anteriormente. ¿Y cuáles son las excepciones? En primer lugar, cuando esta prestación se lleve a cabo en el establecimiento de clientes a los cuales el empleador le preste servicios en forma regular, ¿no? Esas personas no van a estar alcanzadas por esta situación de teletrabajo, van a seguir trabajando de una forma distinta y se le van a aplicar las normas que se le venían aplicando hasta la fecha, pero no la 27.555. Y entramos ahora a la otra excepción, que es la que más discusión y más preguntas están generando hasta hoy. ¿Y cuál es este segundo supuesto? Cuando esta labor se realiza en forma esporádica y ocasional. Y acá vamos a hacer una primera pausa. ¿Por qué? ¿Qué se entiende por esporádica y ocasional? Bueno, como les decía, esto aparece en la reglamentación, y la reglamentación claramente no define ni qué es esporádico ni qué es ocasional. Si me preguntan, me parece que no es necesario esa definición, se podría interpretar del articulado tanto de la ley como de la propia reglamentación, porque si bien han quedado artículos sin reglamentar, hay artículos claros de la ley de teletrabajo que hablan de que para llevar adelante, y ahora lo vamos a estar viendo en minutos, para llevar adelante lo que es esta tarea de teletrabajo, vamos a tener que contar con un requisito indispensable, porque se trata de una modalidad de trabajo particular, que es la voluntariedad por parte del trabajador. Si el trabajador no desea prestar tareas en forma voluntaria, no desea teletrabajar en forma voluntaria, mejor dicho, no vamos a estar ante una situación de teletrabajo ni lo vamos a poder obligar. Entonces, volviendo a esta situación de esporádica y ocasional, vamos a poner el caso de un trabajador que presta tareas en forma presencial, sale de su domicilio con el objeto de dirigirse a su puesto de trabajo y se encuentra con que el medio de transporte, subte, tren, colectivo, el medio que sea, tiene algún tipo de desperfecto, dificultad, alguna medida de fuerza, cualquier situación atípica, regresa a su casa, da aviso al empleador y le dice: hoy trabajo desde acá porque lo puedo hacer, porque dispongo de los medios para hacerlo. Esa persona no va a estar dentro del marco de la ley de teletrabajo.
Y entonces frente a esto aparece la pregunta que me dicen, bueno, y entonces la persona que teletrabaja una vez por mes, ¿es una situación esporádica y ocasional? Y acá les repito, no está definido por lo que es la ley ni por lo que es la reglamentación, que es esto esporádica y ocasional. Lo que sí está definido es, como les decía anteriormente, la voluntariedad. Si hay una persona que teletrabaja, que va a prestar ese teletrabajo una vez al mes, o una vez cada 6 meses, va a suscribir un acuerdo, porque después vamos a ver cuáles son los requisitos, y en consecuencia hay una manifestación de voluntad por parte de esa persona que escapa de la situación esporádica y ocasional, y lo que establece es que por más que el lapso en el cual cumple esa tarea de teletrabajo no se repita con asiduidad, se está dando una voluntariedad por parte del trabajador de llevar adelante estas tareas mediante la modalidad de teletrabajo. Y dejamos para el final de las excepciones esto de alguna circunstancia excepcional, porque acá se abrió un abanico cuando salió la reglamentación, donde todos los abogados levantábamos la mano y decíamos, ojo, circunstancia excepcional, la verdad que la pandemia producida por el COVID-19, de la cual está atravesando no solamente la Argentina, sino el mundo, y que desde el 20 de marzo de 2020, a través de lo que se conoció como el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos tuvo a la gran cantidad de trabajadores prestando tareas desde el domicilio, si no es una circunstancia excepcional que amerita que no sea considerado dentro del teletrabajo. Y acá primero les voy a decir cuáles son las dos posturas donde se están enrolando los doctrinarios de nuestro país, y después les voy a dar mi visión personal para que puedan, después si quieren podemos debatir cuál es la aplicación concreta de cada una de estas dos. Walter, te Sí. interrumpo un segundo con una pregunta para que no se nos quede descolgada, ¿no? Sí. Están preguntándonos si en ese caso el teletrabajo sí o sí tiene que ser desde el domicilio del colaborador, o puede ser en cualquier locación. Estoy en la casa de mi suegra, qué sé yo. Sí. Después vamos a estar viendo también lo que es el acuerdo individual de teletrabajo. Pero Perfecto. Para responder la pregunta concreta, les diría que no necesariamente tiene que ser el domicilio de la persona que teletrabaja. Lo que sí vamos a tener que indicar desde qué domicilio se teletrabaja. ¿Y por qué? Pues parece que es un capricho, pero la verdad que acá también hay una obligación en cabeza del empleador de dar aviso a la ART. Después vamos a estar viendo esta resolución que veníamos mencionando, la 1552. La verdad que uno de los requisitos es mandar una comunicación a la ART. Esto también rige desde el año pasado por la normativa de emergencia en materia de COVID, donde le vamos a decir quiénes son las personas que están teletrabajando y desde dónde están teletrabajando. Perfecto. Esto le va a permitir a la ART poder llevar adelante, eventualmente, si así lo deseara, algún tipo de inspección. ¿Sí? Perfecto, bueno, contestado. En la medida en que nosotros podamos establecer el domicilio y lo plasmemos por escrito, después también las preguntas que recibimos giran en torno a, ¿y puedo establecer 2 domicilios? La verdad que lo podrías establecer. Ahora la RT te va a decir, mirá, yo voy a inspeccionar uno, no voy a ir a los 2 a inspeccionar. Entonces, perfecto. En el segundo vas a estar asumiendo una contingencia. Yo te he perfectamente contestado y asumí en mi cabeza responder a lo mismo, y yo me anoté, me generé una pregunta que es respecto de la resolución 1552, ya que está vigente desde el 2012, ¿en dónde compiten y en dónde se machean con la ley? O eso por ahí viene más adelante y te estoy... No, pero no importa. Me gusta la dinámica que hagamos así este tipo de preguntas, porque si no parece que para dar clase vamos toda la facultad, ¿no? Estás dando una lección, sí. No, tal cual. La resolución y la ley, la 27.555 y la 1.552, ¿dónde machean o dónde compiten, o si se absorbe una con otra? Bueno, te diría que no compiten, pero sí te diría que resulta aplicable la resolución 1552 en el marco de que es una resolución de carácter obligatorio, que no fue derogada, que está vigente, y que en la medida en que el régimen de teletrabajo comience a regir, entrar en vigencia a partir del 1 de abril, entra con todo, no es que entra solamente con lo que está previsto en la ley. Digamos, si nosotros muchas veces nos encontramos con que decimos, bueno, pero esto no está en la ley de contrato de trabajo. No, está bien, pero está en el convenio colectivo de trabajo que rige la actividad de ese trabajador. Entonces ahí conviven las normas, y en esa convivencia de normas se tiene que aplicar, obviamente en ese caso sería la que resulte más beneficiosa para el trabajador o lo que surja explícitamente del convenio. En este caso hay una norma concreta, que es la resolución, que establece obligaciones para los empleadores que generen y den tareas mediante teletrabajo. Esa resolución, digamos, no choca ni colisiona en forma alguna con la 27.555. Convive tranquilamente, lo que sí genera un panorama que, si bien no está aclarado, de la interpretación surge que es de aplicación obligatoria. ¿Sí?
Perfecto, entonces No creo que supera la la ley. pregunta que planteó Vanessa está contestada. No, Vanessa no está suspendida, está completamente vigente la resolución. Ojo, está suspendida, está bueno lo que dice Vanessa. A ver, ¿cuándo está suspendida? Hasta hoy está suspendida porque nos encontramos con la resolución con la normativa de la emergencia, pero a partir del 1 de abril, cuando comience a regir la ley de teletrabajo, Perfecto. la suspensión de esta resolución no rige más y comienza a ser de carácter obligatoria nuevamente. ¿Sí? Les hablaba de esta Vane, circunstancia. ¿quedó claro entonces? Ok. Ahí está, ahí nos está contestando por el chat, mientras tanto. Perfecto. Perfecto, Gracias, perfecto. Walter. Yo así, bárbaro, Gabriela, Creo porque si que... no los veo las preguntas. Les No, hablaba sí, dale, seguí de la tranquilísimo. circunstancia excepcional y de estas dos alternativas, ¿no? O sea, quienes dicen, bueno, la verdad que la pandemia producida por el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 es una circunstancia excepcional, que lo que hizo fue tener a toda la gente en su casa desde el 20 de marzo, con lo cual es claramente una circunstancia excepcional que en la medida en que continúe la pandemia no se va a poder aplicar la ley de teletrabajo. Esa es una de las posturas, y sobre esta postura, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en consecuencia? Si nosotros consideramos que ese empleador no está alcanzado por la normativa de teletrabajo, va a tener que dar algún tipo de comunicación a sus colaboradores para decir cómo sigue la situación a partir del 1 de abril. Esta comunicación va a poder estar sustentada en la voluntad, el objeto de la compañía de preservar la salud y la integridad de sus trabajadores y decir de que la situación va a continuar de la misma forma en la que continúa hasta ahora. Como fundamento, digamos, como mayor fundamento a esta propuesta, lo que establece también esta parte de la doctrina, lo que dice es, bueno, supongamos que no se trata de una circunstancia excepcional, que no lo es, ¿sí? Y el empleador le exige a todo el personal a que vuelva a la presencialidad a partir del 1 de abril. La verdad que no lo podría hacer por un tema de protocolos, porque los establecimientos no estarían habilitados para recibir a todos los trabajadores. Y además porque está vigente otra resolución que es de orden público, que es la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, que como ustedes saben establece la dispensa de asistir al lugar de trabajo para mujeres embarazadas, para las personas mayores de 60 años de edad y para aquellas personas que padecen algún tipo de patología preexistente, los conocidos como los denominados grupos de riesgo. Frente a esta posición están quienes dicen, no, bueno, la verdad que sostener una circunstancia excepcional frente a una norma que ha sido dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, toda la normativa de emergencia fue dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, la reglamentación de la ley de teletrabajo fue dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, y se contempló que esta normativa comenzaría a regir cuando finalizara el aislamiento social preventivo y obligatorio. A esto también se agrega que desde el mes de diciembre de 2020, en la totalidad del territorio nacional, no se encontraban alcanzados ningún distrito con el aislamiento social preventivo y obligatorio, de modo que establecer esta circunstancia excepcional sería bastante difícil para refutar cuál es la propia voluntad de quien dictó la norma, que es el Poder Ejecutivo. Y ahí vamos ahora a lo que sería, como les decía antes, mi opinión, que me parece que acá lo que no podemos perder es el foco de la discusión, que estamos ante ya un tecnicismo, que es el teletrabajo, como les decía anteriormente, donde el legislador decidió colocar esta situación como una modalidad, ¿no? Y las modalidades están contempladas en un capítulo especial de la ley de teletrabajo, de la ley de contrato de trabajo. Dentro de esas modalidades, lo que nosotros no vamos a poder decir, como si se tratara, y lo quiero llevar a ese marco, porque si nosotros hablamos de una eventualidad como algo excepcional que nos permitiría suscribir un contrato eventual, supongamos que yo voy el día de mañana y le digo a un juez que mi eventualidad por la mayor cantidad de ventas que tuve en la temporada duraron 1 año y medio. La verdad que no me lo va a creer el juez y probablemente me termine condenando diciendo que ese contrato de trabajo tenía que ser un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. La circunstancia excepcional, yo entiendo que no se puede cumplir, lo que sí hay que advertir es que este andamiaje jurídico que viene a traer la ley de teletrabajo lo hace para garantizar determinados derechos de los trabajadores a los cuales el empleador los va a tener que comenzar a cumplir o asumir las contingencias. Para asumir las contingencias, ahora en minutos vamos a estar viendo sobre cada uno de estos distintos derechos que se van garantizando a lo largo de la ley, cuáles podrían llegar a ser esas contingencias. Bien. Si no hay preguntas, Gabriela, seguimos adelante. Yo no tengo preguntas del chat, pero se me ocurrió generar una, que es ¿cómo sería un escenario mixto? ¿Cómo sería un escenario donde la gente viniera proporcionalmente a sus lugares de trabajo
igual cantidad de veces que está en su casa o mayor cantidad de veces que las que está en su casa. ¿Cómo está planteado eso? No está previsto en el texto Es de la decir, ley. pudiendo venir, el empleador también decide poder darles un formato. Me trascendió de empresas importantes que estaban Sí. ya especulando con un formato de pronto, con este tipo de formato, y la única consulta era, bueno, no vienen lunes y viernes y se hace más largo el fin de semana. ¿Cómo está? ¿Eso está planteado o todavía es un guess? No, a ver, no está prohibido por parte de la ley, que es lo más importante. ¿Sí? A ver, en la medida en que nosotros queramos hacer algún tipo de análisis de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, lo que tenemos que tener presente son las prohibiciones concretas que establece tanto la ley como la propia reglamentación. En este caso, y al tratarse de una modalidad de teletrabajo, difícilmente se pueda prohibir este régimen mixto que vos estás estableciendo. Ahora vamos a ver en los próximos slides lo que es la voluntariedad y lo que es la forma en la que se establece este acuerdo individual de teletrabajo. Pero en base a eso, ¿por qué entiendo que no se puede prohibir y por qué no salió la prohibición de establecer este régimen de jornada mixta? Porque hay un correlato lógico en lo que es la sanción de la norma, en primer lugar, estableciendo que el trabajador conserva esas facultades de organización y dirección de ver cómo se lleva adelante el trabajo. Puede decir tranquilamente, y ahí entrando de lleno a lo que es tu pregunta, muchos de nuestros clientes y gran parte de las empresas, sobre todo de Brasil, están trabajando en un esquema de jornadas de 3x2, ¿no? 3 días en forma teletrabajo y 2 en forma presencial, o viceversa, ¿no? 2 teletrabajando y 3 en forma presencial. Esto de acuerdo a lo que cada una de las infraestructuras de sus instalaciones les permita, y obviamente respetando hoy en la situación que nos encontramos. Si quieren les digo la situación excepcional que nos encontramos de la pandemia. Se tiene que respetar el protocolo, el distanciamiento, se establecen las burbujas, todo, pero no hay una prohibición, no hay una restricción precisa que impida que el empleador pueda determinar que el teletrabajo va a ser los 5 días hábiles de la semana o solamente alguno de esos días o tener un régimen de jornada mixta. Tampoco está prohibido tener un esquema de un día a la semana, un día cada 15 días, un día por mes o un día cada 6 meses. Lo que sí establece cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir si es que el empleador desea que se presten tareas mediante teletrabajo y que el trabajador manifieste su voluntad expresa de llevarlas adelante. Para eso, me parece que lo que podemos hacer es hablar de estos dos elementos, la voluntariedad y la jornada, que decidimos incluirlos así porque son dos de los artículos que no han sido reglamentados de la ley de teletrabajo, y hablábamos antes de este esquema de jornada mixta y de las circunstancias ocasionales que se podían dar, y ahí yo les hablaba un poco de lo que era la voluntariedad. Bueno, finalmente llegamos a este punto, y lo que establece la ley es que en la medida en que el empleador le ofrezca al trabajador que preste tareas mediante teletrabajo, lo que va a tener que hacer es gozar de un documento en el cual el trabajador manifieste su voluntad de prestar estas tareas, y esto va a tener que estar instrumentado por escrito. Seguimos en Argentina estableciendo el formato papel, que es el formato que adoran hasta la fecha nuestros jueces laborales, y es lo que entienden que da mayor sustento, sobre todo cuando estamos hablando de plataformas tecnológicas y de conexión electrónica. Parece por lo menos llamativo que sigamos hablando de soporte papel en el año 2021. Bien, y por otro lado el esquema de la jornada, donde lo que se va a tener que hacer, de acuerdo a lo que establece la ley, acá traigo 2 puntos que, bueno, el primero es claro, en el marco de esta situación que nosotros tenemos que instrumentar el régimen de jornada, también se va a tener que pactar por escrito, es otro de los requisitos esenciales para la validez de este acuerdo de teletrabajo. Pero después me quedo con el otro punto que establece que el software que el empleador utilice para estas tareas de teletrabajo, primero va a tener que estar registrado y va a tener que impedir la conexión fuera de jornada. Del registro, la verdad, vamos a poder hablar muchísimo. Hoy no tenemos un registro concreto que esté vigente, pero sí tenemos para hablar muchísimo también sobre lo que es impedir la conexión fuera de la jornada. ¿Por qué? Porque después vamos a estar viendo qué pasa a renglón seguido con lo que es la desconexión digital, que es un derecho del trabajador, de la persona que teletrabaja. Bien. Walter, en eso, justo enganchado con lo que estás diciendo, aparece una pregunta que Sí. es cuáles son los pros y los contras de cara al empleador si se cambia a jornada mixta
Y si el empleado decide mudarse debido al cambio de contrato de trabajo, ¿el empleador debe pagar esos gastos de viáticos para cuando coincida con lo presencial, cuando deba venir presencial? No, ni la ley ni la reglamentación establecen algún mayor gasto en cabeza del empleador. En eso por lo menos nos quedamos tranquilos, sobre todo si se trata de una decisión unilateral del trabajador, ¿no? El trabajador, lo que no podemos hacer como empleadores es impedirle que esa persona que teletrabaja o el trabajador se mude, porque es libre de elegir el destino de vivienda que quiera. Ahora, si después como consecuencia de esa mudanza tiene alguna situación que interfiera o dificulte la prestación de tareas en forma presencial, bueno, tendrá las llegadas tardes, tendrá las ausencias, todo, y será pasible de cada una de las sanciones que están contempladas, no en esta ley, pero sí en la ley de contrato de trabajo que viene desde el año 1974. O sea, es un régimen que hoy ya lo tenemos bastante conocido y aceitado. Pero no, en respuesta a esa pregunta, no hay una restricción o una obligación por parte del empleador de afrontar esos mayores gastos. Walter, sí. perdón, abro el micrófono porque no sé cómo preguntártelo por chat porque es larga la pregunta, digamos. Un placer, Vanessa. Gracias, igualmente. Perdón, Gaby, que te pisé, pero es una pregunta larga. La voluntariedad tiene que ver con el aceptar el teletrabajo y también con volver a la oficina. Serían dos cuestiones distintas. La voluntariedad, en principio, es un requisito esencial para que la persona que va a teletrabajar pueda prestar tareas mediante teletrabajo de acuerdo a lo que establece la ley, ¿sí? Es decir, el empleador dice, mira, yo quiero que vos, Vanessa, prestes tareas que teletrabajes. ¿Cómo quiero que teletrabajes? Con este esquema. Lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Sobre eso suscribimos esto que ahora vamos a ver, que es el acuerdo individual de teletrabajo. Ahí va a estar contemplado esta situación de los días que vas a tener que prestar tareas. El otro punto en el que vos podés llegar a decir, mira, yo quiero volver a la oficina porque no quiero teletrabajar más, ¿sí? Ahí es otro derecho que asiste a la persona que teletrabaja, que se conoce como reversibilidad y que ahora vamos a estar hablando. Pero te adelanto, son dos cuestiones distintas. La voluntariedad es un requisito esencial que vas a tener que manifestar para que puedas comenzar a teletrabajar. La reversibilidad es una cuestión diferente que en la medida que reúnas los requisitos que ahora vamos a estar viendo, vamos a poder decir si podés volver o no, mejor dicho, si el empleador te tiene que facilitar el espacio físico para que vos puedas volver a la presencialidad, digamos, en cierta medida renunciando a esta voluntariedad que prestaste inicialmente, ¿sí? Ok, perfecto. Y otra consulta que te quería hacer es, nosotros podemos decir que vos tenés, que nosotros, bueno, la voluntariedad por escrito y demás, que el teletrabajo va a ser solo un día a la semana y que los otros 4 días que sí vas a estar teletrabajando también tienen que ver con un hecho que tiene que ver con la pandemia, digamos, que en el supuesto que es un supuesto de fuerza mayor. A ver, en la ¿Entendés medida lo que que vos digo? tengas, sí, se entiende claramente. En la medida que vos cuentes con parámetros objetivos para fundar la posición que estás adoptando, vas a contar con mayores elementos defensivos a la hora que eso se debata judicialmente. Ahora, si vos me decís, bueno, yo tengo un establecimiento que tiene 400 metros cuadrados y trabajan 4 personas, y lo que establezco es que van a ejercer la presencialidad un día por semana y los otros 4 días van a seguir desde la casa con motivo de la pandemia. La verdad que no vas a contar con muchos elementos de sustento a la hora de defenderte, porque en ese metraje, en ese espacio, tranquilamente podrían prestar tareas los 4 colaboradores sin chocarse, sin cruzarse, sin siquiera, además, se tendrían que cruzar a los gritos. Pero en la medida en que vos no cuentes con esa situación y que vos realmente carezcas o dolezcas de un espacio físico como para albergar a todos los trabajadores y establezcas que de acuerdo a los protocolos que tenés vigente, armaste un esquema de burbujas para garantizar la productividad del establecimiento, de modo tal que si hay algún caso positivo, no puedas llevar adelante la misma función sin que esos trabajadores, esos colaboradores se crucen, vas a contar con muchos más elementos de defensa que el primer ejemplo con los 400 metros cuadrados y los 4 colaboradores prestando tareas en forma presencial. Perfecto, gracias, Walter. No, un placer, Vanessa. Bien, hablábamos de voluntariedad y de jornada y encontramos entonces este acuerdo individual de teletrabajo. ¿Por qué? Porque en este acuerdo individual de teletrabajo lo que vamos a ver es que como mínimo vamos a tener que contemplar esto.
que el ofrecimiento por parte del empleador de que la persona que teletrabaje preste esas tareas en la forma en la que allí lo establece, y la limitación de la jornada teniendo en cuenta cuál va a ser el rango, desde cuándo inicia hasta cuándo finaliza, para tener presente cómo se va a llevar adelante todo esto. ¿Se puede incluir algo más en este acuerdo individual de teletrabajo? Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros clientes? Muchos nos piden, bueno, la verdad que yo ya quiero incluir acá, para dar información y que quede claro, que no quede duda alguna a partir del 1 de abril, qué es lo que voy a estar pagando como compensación de gastos. Bien, se puede incluir ahí. Yo quiero poner acá en el acuerdo individual de teletrabajo cómo va a llevar adelante las tareas de cuidado si es que ese colaborador, esa colaboradora lleva adelante tareas de cuidado. Se establece en el acuerdo individual. Lo que sí, lo mínimo, estos dos elementos, voluntariedad y jornada. De ahí en adelante se pueden establecer muchas otras cuestiones. Se puede establecer también, que muchos de los clientes lo solicitan, un lapso por el cual va a estar llevándose adelante estas tareas de teletrabajo, que no necesariamente es por tiempo indeterminado. Podría ser una prueba piloto de 3, 6, 9 meses. Tengamos presente que, como les decía anteriormente, hay facultades de organización y dirección que son propias, exclusivas y excluyentes del empleador, que las va a poder llevar adelante y las va a poder seguir ejecutando porque a través de lo que es la ley de teletrabajo y su reglamentación no reciben limitación o restricción alguna. Bien, hablábamos entonces de esta voluntariedad, del acuerdo individual y de lo que es la jornada, y el correlato lógico del cumplimiento de la jornada trae como consecuencia, en el marco de esta ley de teletrabajo, lo que se conoce como la desconexión digital. ¿Qué es esta desconexión digital? Es un derecho que le asiste a la persona que teletrabaja a desconectarse una vez cumplida su jornada para recomponerse y estar en condiciones psicofísicas en el inicio de la próxima jornada. Ustedes habrán escuchado varias veces este régimen de jornada vigente en Argentina. La ley de jornada es, si se quiere anterior, si se quiere no, es anterior a la ley de contrato de trabajo, la ley 11.544, con lo cual viene de larga data, y este derecho a la desconexión digital que hoy aparece consagrado en la ley de teletrabajo es una situación similar, para no decir análoga, del régimen de jornada que está previsto en la legislación vigente. Con la salvedad de que ahora lo que trata de hacer la ley, el legislador trata de generarle este derecho al trabajador para que no esté conectado en forma indefinida y que no tenga ningún tipo de tutela respecto a lo que podría ser la voluntad del empleador de tenerlo trabajando sin ningún tipo de descanso. ¿Qué ha hecho el legislador para esto? Ha hecho prohibiciones, y después de la mano de la reglamentación han llegado algunas excepciones o algunas admisiones. Vamos a empezar viendo lo que son las prohibiciones para que después podamos ver qué es lo que vino a tratar de enmendar la reglamentación. En primer lugar, una vez cumplida la jornada que veníamos viendo que va a estar dada por cómo se establezca en este acuerdo individual de teletrabajo, el empleador lo que no va a poder hacer es contactar a este trabajador fuera del horario laboral. ¿Sí? Y ahí me van a preguntar muchos, bueno, ¿y qué pasa si lo contacto? Bueno, es pasible de tener algún tipo de sanción por un incumplimiento propio de lo que es la normativa laboral vigente. ¿Cuál podría llegar a ser la contingencia en este sentido? En plano administrativo, vamos a estar viendo a lo largo de esta charla que la autoridad de aplicación de la ley de teletrabajo es el Ministerio de Trabajo de la Nación, y vamos a ver también que cada una de las personas que prestan tareas mediante teletrabajo va a poder intimar al empleador, en principio telegráficamente, a que cese con el envío de comunicaciones, misivas, requisitos, requerimientos de prestar tareas fuera del horario laboral, y que respete el derecho a la desconexión digital previsto en la ley de teletrabajo. Obviamente, ante el silencio del empleador o ante la negativa, ese trabajador va a encontrar los mismos caminos que el resto de los trabajadores a lo largo de lo que podría llegar a ser una denuncia del contrato de trabajo y un incumplimiento en cabeza del empleador. Esto es, considerarse injuriado y despedido y reclamar todas las sumas correspondientes a una indemnización por despido sin causa, o bien va a poder tramitar judicialmente que sea un juez el que intime a la compañía mediante una acción cautelar a que dé cumplimiento con esta desconexión digital. Me parece que esto a futuro vamos a empezar a ver, sobre todo cuando comience a regir a partir del 1 de abril, algún movimiento en materia jurisprudencial que nos va a decir cómo va a estar delimitándose este derecho a la desconexión digital, y los jueces no van a tardar mucho en sacar algún tipo de pronunciamiento que nos permita traer un poco más de claridad sobre este punto. Perdón, doctor. Sí. Magdalena soy. Hola, le hago una Magdalena. consulta respecto a esto digamos, en caso de que el empleador incumpla algo, al momento de ir a juicio, etcétera.
o liquidar esto de teletrabajo, ¿tiene una indemnización especial o es uno más, digamos? No, si el ¿Un trabajador rubro se más o considera no? despedido y reclama la indemnización, va por el canal propio de lo que es la ley de contrato de trabajo, un mes de sueldo Lo por cada normal. servicio, fracción mayor Perfecto. de 3 meses, teniendo en cuenta la mejor remuneración mensual, normal y habitual, etcétera. Ya conocemos todo, conocemos a Bisotti, Sí, quien le mandamos un gran saludo por todo el trabajo que nos generó estos años, y no hay un esquema puntual o particular para la persona que teletrabaja. Es importante tener presente esto porque surge de la propia ley de teletrabajo que lo que tiene que generar esta ley es mantener una igualdad, un trato igual entre la persona que lleva adelante la presencialidad y quien teletrabaja. Por lo cual no hay un esquema distinto o diferenciado en lo que es el esquema o el régimen indemnizatorio. ¿Sí? Otra de las limitaciones con las cuales se va a encontrar el empleador es que no va a poder ofrecerle al trabajador una suma de dinero para que no se desconecte. Y esto viene de la mano, cuando hablamos de desconexión digital, pensemos un poco en lo que es el instituto de las vacaciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de vacaciones en materia de derecho del trabajo, el empleador no puede pagar las vacaciones, decirle, mira, yo te doy la plata, no descanses, no te tomes las vacaciones y seguir trabajando, total, te las pago. Bueno, en esa línea de interpretación, el legislador adoptó el mismo criterio para lo que es la desconexión digital y establece que no se le va a poder ofrecer una suma de dinero para que no descanse, para tratar de recomponer esta salud psicofísica del trabajador de un día al otro. ¿Qué es lo que no va a poder hacer? La última prohibición que tiene, de acuerdo a lo que establece la legislación de teletrabajo, sancionar al trabajador por llevar adelante el derecho a la desconexión digital. Es decir, supongamos que no hay algún mecanismo dado por parte del empleador y el trabajador, una vez cumplida su jornada, decide desconectarse y no atender nada más, y al día siguiente o a los días siguientes, de acuerdo a lo que advierte el empleador, decide sancionarlo por haberse desconectado. Bueno, eso está expresamente prohibido por la ley, en cuyo caso, si lo lleva adelante esa decisión el empleador, va a ser pasible de lo mismo que veníamos hablando antes, algún tipo de sanción por parte del Ministerio de Trabajo. Si quieren cuantificar para informarle a sus financieros cuál sería la multa, tendríamos que ver, en principio les diría, para tomar en cuenta lo que sería a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de una ley de carácter nacional, en la medida en que esto sea advertido por el Ministerio de Trabajo, autoridad de aplicación de la norma, donde se aplica el Pacto Federal del Trabajo. Si vamos a ver con este Pacto Federal del Trabajo cuál podría ser la sanción, sería un incumplimiento a la normativa laboral vigente, sobre todo en esto a lo que establece el régimen de jornada, se considera una infracción grave en el marco del Pacto Federal del Trabajo que le venía diciendo, y la multa oscila entre el 30 al 200% del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la constatación de la infracción. Para que tengan un valor referencial, el salario mínimo vital y móvil a hoy asciende a 21.600 pesos. Eso multiplíquenlo por la cantidad de trabajadores en los cuales se advierta que no se respetó este esquema. Bien, y obviamente eso es desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista individual o plurindividual, vale decir, un trabajador que vaya a reclamar o varios trabajadores que vayan a reclamar, van a poder ir por la misma vía que hablábamos antes, este esquema de intimar mediante un telegrama y después, si lo desean, considerarse injuriado y despedido o ir por esta vía cautelar ante la justicia, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia Nacional del Trabajo o la justicia que rija, que resulte competente en el lugar donde preste tareas esa persona que teletrabaja. Bien. Vamos ahora a lo azul, a lo que sí se puede, ¿no? O sea, en primer lugar tenemos que ver que las horas extras no son incentivos. Bueno, acá nos encontramos ya, yo le diría más que azul, sería como una luz amarilla, porque la verdad que tenemos una prohibición concreta, yo no lo puedo contactar, no le puedo hacer nada, y si nosotros venimos acá, vamos a ver que, en este caso, nosotros teníamos que tener este software que impida la conexión fuera de la jornada. Entonces, ¿cómo hago para generar luego horas extras? La verdad que tendría que ser un poco más permeable, parece, el software entre lo que dijo la ley y lo que me dice ahora la reglamentación, de decirme, bueno, mira, no se puede, pero un poquito sí. O sea, es como si le dimos a dos personas que estaban peleadas, al sujeto A le dimos para que haga la ley y al sujeto B para que haga la reglamentación. No es congruente entre una norma y la otra, pero bueno, las horas extras, lo que establece la reglamentación, es que no van a ser considerados incentivos, es decir, este ofrecimiento que veíamos acá como para que se desconecte. Van a ser horas extras. Establece también este esquema de los usos horarios, es decir, cuando el empleador
tenga distintos establecimientos o trabajadores en distintas locaciones, donde tengan que intercambiar. Está pasando, entiendo que en las empresas que integran asociadas a esta Cámara, se da con habitualidad entre distintos países, donde los usos horarios no son idénticos, y en consecuencia una persona que está en Europa o está en Los Ángeles quiere enviar una comunicación en un horario con 4 horas de diferencia entre una locación y la otra. En ese caso la reglamentación admite que se pueden llevar adelante ese cambio de comunicación. Lo que dice es que el trabajador no va a estar obligado a contestarlo sino hasta el inicio de la próxima jornada, que esta jornada va a poder ser vía teletrabajo o presencialidad. Ahí no hay ningún problema. Y por último nos quedamos acá con, en el caso de la desconexión digital, con estas excepciones, ¿no? Esta situación que está contemplada en el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde hay situaciones en el esquema normativo argentino, las horas extras se prestan como una consecuencia voluntaria por parte del trabajador, no son de carácter obligatorio, y acá las excepciones en la Ley de Contrato de Trabajo son las que están dadas por situaciones de fuerza mayor, por algún peligro inminente, alguna situación concreta y extrema que responda a alguna causa objetiva por parte del negocio, donde volvemos a lo que planteábamos antes, ¿no? Si yo la verdad tenía que impedir la conexión fuera de la jornada, y la verdad que mi sistema hoy lo impide, pero la excepción se da porque se están quemando los servidores dentro de la compañía y hay que rescatar algún tipo de información, la verdad que dudo que el personal de IT pueda resolverme ese problema mientras esté dando la excepción que contempla la norma. Entonces, otra vez, una disociación concreta entre lo que establece la reglamentación y lo previsto por la ley de teletrabajo. Este sería entonces el contexto para que tengamos presente cómo se va a llevar o cómo debería llevarse adelante a partir del 1 de abril la desconexión digital. Bien. Pasamos ahora a otro de los temas que ha generado muchísimo debate, que son las tareas de cuidado. Y si me preguntan inicialmente qué es lo que se advierte de la lectura de las tareas de cuidado, les diría que hay un mejor derecho en la cabeza de aquellas personas que presten tareas mediante teletrabajo versus aquellos que ejercen la presencialidad. ¿Por qué? Porque en el caso de las tareas de cuidado, lo que estamos viendo es que estas personas que teletrabajan gozan del derecho de poder coordinar su jornada de teletrabajo para poder llevar adelante el cuidado de menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que claramente tienen que convivir con la persona que teletrabaja. Acá, como veíamos en el caso de la desconexión digital, la normativa lleva la misma lógica, no se va a poder limitar o impedir este derecho, no se van a poder dar incentivos. Habla también la norma de esta reducción ante la falta de cumplimiento de la jornada. ¿Y qué significa esta reducción? Que si con motivo de estas tareas de cuidado que lleva adelante la persona que teletrabaja, realmente no pudo cubrir la totalidad de la jornada, lo que se va a hacer es readecuar esa jornada y obviamente va a tener una consecuencia en materia remuneratoria porque durante un lapso determinado no estuvo a disposición del empleador para prestar las tareas. Claramente esto, si bien surge de la norma, yo se los cuento así alegremente, es una de las situaciones que va a resultar contingente para ver si se llevaron adelante o no se llevaron adelante. La casuística de esto va a traer mucha tela para cortar, sobre todo en materia jurisprudencial. ¿Cómo se van a tener que instrumentar estas tareas de cuidado? Bueno, de acuerdo a lo que establece la reglamentación, el trabajador le va a tener que comunicar al empleador el momento en que va a comenzar y va a finalizar la inactividad. En algunos casos se conoce. Yo quiero traer, por ejemplo, lo que nos están comentando los clientes hoy por hoy, sobre todo en este regreso a la presencialidad que han tenido las clases en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde no hay, la verdad, un esquema que resulte claro y la diversidad de horarios, los distintos tipos de horarios se van dando y le impide prácticamente a la misma persona saber qué día su hijo o hija o menor a cargo va a tener que llevar adelante la presencialidad en el colegio, va a tener que tomar las clases vía alguna de las plataformas digitales como la que estamos utilizando para esta presentación. Así que va a ser un tema delicado. En esto tengan presente que la norma, el espíritu de la norma siempre es que prevalezca la buena fe. En la medida en que el trabajador traiga algún problema, hay que actuar conforme lo que establecen los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, 62, colaboración y solidaridad, y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, buena fe, que son los principios genéricos que rigen la actividad laboral. Bien. Obviamente después nos encontramos con un punto que si veníamos hablando de algo que podía traer algún tipo de situación contingente, este punto me parece que es uno de los que más contingencias van a traer, no solamente por
lo que podría, la tarea que pone el legislador en cabeza del empleador, sino también por la posibilidad fáctica que hay de realizarlo concretamente, que es el uso equitativo en términos de género, promoviendo la participación de los varones en las tareas de cuidado. La verdad que acá me parece que en una suerte de apuro se cometió algún tipo de error al momento de dictar la norma, porque nosotros tenemos que saber que el año 2013 se hizo una modificación a la ley de contrato de trabajo y se establecieron determinadas prohibiciones para el empleador, sobre todo para cuestionar o indagar determinadas cosas de la vida del trabajador. Y ahí nos encontramos que, obviamente, si bien habla de cuestiones políticas, de orientación sexual, también habla de un contenido de índole cultural. La verdad que puede contrastar ahí, y podemos coincidir o no, en mi caso no coincido en que las tareas tengan que ser llevadas a cabo solamente por las mujeres, pero independientemente de la opinión de cada uno de nosotros, es la propia ley la que le impide al empleador inmiscuirse en la vida de ese colaborador y hacerle una referencia y decirle, vos por qué no tenés a tu cargo el cuidado de los hijos o por qué no llevas a los chicos al colegio. Va a ser un tema que a futuro también, desde lo que es el ámbito de la jurisprudencia, entiendo que va a traer bastante tela para cortar. Bien, hasta aquí entonces con el tema de tareas de cuidado, este derecho para tener presente que no está contemplado para las personas que ejercen la presencialidad. ¿Cuál es otra de las preguntas que aparece sobre esto? Bueno, tengo una persona que tengo suscrito el acuerdo de teletrabajo, no teletrabaja los 5 días hábiles de la semana, sino que lo hace solamente 3, pero ahora me está pidiendo, mientras ejerce la presencialidad, que ejerza tareas de cuidado esos 2 días también. La verdad que ahí la respuesta es prácticamente la misma que podríamos tener sin la vigencia de la ley de teletrabajo, y es decir, bueno, en la medida que vos estés acá, si te vas a prestar cualquier otro tipo de tareas, vas a tener un descuento. Esto es una facultad, una potestad que va a tener el empleador. Si así lo decidiera, le va a poder descontar las horas que se ausente esa persona, y si no decide hacer ningún tipo de descuento, va a estar haciendo un reconocimiento de remuneración sin prestación de tareas. Esas serían las cuestiones a tener presente sobre este derecho. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a seguir adelante y vamos a entrar al punto que antes Vanessa nos quería presentar, que es, hablábamos de la voluntariedad, y Vanessa nos preguntaba un poco sobre esta reversibilidad, ¿no? Una vez que está consagrada la voluntad del trabajador, ¿cómo puede venir y decir, bueno, no quiero teletrabajar más, quiero volver a mi puesto de trabajo que lleva adelante en forma presencial? Del juego armónico de la ley de teletrabajo y de la reglamentación nos vamos a encontrar con este cuadro. Espero que sea claro y voy a tratar de explicarlo para vendérselos y que les resulte un poco más sencillo. ¿Qué es la reversibilidad? Es un derecho que tiene la persona que teletrabaja. Y acá lo primero que vamos a tener que tener presente es derecho, bueno, yo les hablo como si todos conociéramos de qué se trata. La reversibilidad lo que abarca es la manifestación por parte de la persona que teletrabaja de dejar sin efecto su voluntad de prestar tareas mediante esta modalidad de teletrabajo y retornar a la presencialidad de la cual venía gozando previo a las tareas de teletrabajo, o si se trata de una relación que nació mediante teletrabajo, de comenzar a experimentar la posibilidad de prestar tareas en forma presencial. La ley lo contempla como un derecho que le asiste a la persona que teletrabaja, y a raíz de esta ley y de la reglamentación se establece este esquema que nos va a permitir entender en qué casos procede y en qué casos no procede. Comencemos entonces con este camino, yendo desde la reversibilidad, pasando por este derecho que tiene la persona que teletrabaja, y ahí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es la contratación de esta persona que teletrabaja y que ahora quiere dejar de teletrabajar y volver y comenzar a prestar tareas en forma presencial. ¿Nació como un contrato de teletrabajo? Si nació como un contrato de teletrabajo, el empleador no tiene una obligación de dar tareas en forma presencial, con la salvedad que eso esté contemplado en el contrato individual que suscribió con ese empleador, o que el propio convenio colectivo de trabajo de esa actividad y sobre el cual esté encuadrado ese trabajador, así lo establezca, en cuyo caso va a poder hacer uso de este derecho. Si no está así, la ley es directamente a esa falta de obligación. ¿Qué pasa si la contratación no nació como teletrabajo? Bueno, vamos a pasar ahora a otra pregunta. Si es que hay un motivo razonable y sobreviniente. Y este sobreviniente es otro elemento en el cual quiero volver a agradecer y saludar a mi colega Jorge Rovilar, que fue quien me dijo, la verdad que tiene que ser sobreviniente. Y es así, porque la verdad que si es preexistente, no tendría una causa fundada como para dejar sin efecto la voluntariedad que manifestó al momento de suscribir su acuerdo. Si no es sobreviniente, si el motivo no es razonable y no es sobreviniente, volvemos a que el empleador no va a tener la obligación de otorgar tareas en forma presencial. Y ahí vamos al último punto. Si este trabajador tiene esta contratación que no nació como consecuencia de un contrato de teletrabajo,
hay un motivo razonable, es sobreviniente a la voluntariedad manifestada en el acuerdo individual. Bueno, el empleador ahí sí va a tener que darle tareas en forma presencial en el establecimiento donde las prestaba o en el que resulte más próximo al domicilio de la persona que teletrabaja. ¿Hay algún plazo para hacer esto? Ahí lo que se establece es el menor plazo posible o hasta un máximo de 30 días. Ahora sé que esto es disparador de algunas preguntas, así que Gabriela, si tenés alguna, los escucho. Sí, justo te iba a decir. Ya tenemos la primera que consulta si pasara al revés, si sucediera al revés, si no genera productividad la persona y la empresa pide que vuelva a lo presencial. ¿Eso se puede? Eso es muy buena la pregunta, porque acá lo que estamos hablando es desde la órbita del trabajador. Es un derecho que asiste al trabajador, versus las facultades de organización y dirección, donde son exclusivas del empleador y va a poder decir, a ver, esta persona no es productiva teletrabajando, que vuelva a la presencialidad. Lo dejo sin efecto. De hecho, cuando trabajamos en el acuerdo individual de teletrabajo, muchas veces lo que contemplamos es cómo se tiene que dar la reversibilidad, si es que tiene que preavisar de alguna forma, con quién debe comunicarse, cómo lo tiene que canalizar. Y trabajamos también claramente en esta decisión que tiene el empleador de decir, bueno, mira, esto no anda, no funciona, no sos productivo, dejá de prestar tareas en forma de teletrabajo y volvés a la presencialidad. Sí, o sea que puede haber unilateralmente de parte del empleador este pedido. No es puede una existir. y puede haber una negativa de parte del empleado. Más que un pedido, es una orden por parte del empleador haciendo uso de sus facultades, y el trabajador lo que podría hacer sería negarse, en cuyo caso ahí uno debería intimarlo a que vuelva a prestar tareas en forma presencial. Lo que sí estamos ante una situación de conflicto, ¿no? No pensemos que yo le digo a la persona, mira, a partir del lunes no teletrabajás más, tenés que volver a la presencialidad, y supongamos que estamos fuera del esquema de la pandemia, y esa persona va a decir, ok, el lunes estoy ahí. Es muy probable que esa persona lo primero que diga es un derecho adquirido que yo tengo. Frente a ese esquema de un derecho adquirido, sabemos que la situación es conflictiva y vamos a tener los canales propios de cualquier situación de conflicto en materia de derecho del trabajo. O vamos por la negociación o vamos al litigio. Porque a todo esto, a ver si yo te entendí bien, vos lo podés emplazar a ese escrito que hiciste de teletrabajo con el empleador, vos le podés poner, ¿te entendí bien? Sí, vos podés hacer un esquema de prueba. Supongamos que nosotros tenemos la incertidumbre de que una parte de la dotación no sabemos cómo va a rendir. Y tenemos algunas charlas y, no sé, el líder de esa gerencia, de ese grupo, de ese equipo, nos dice, mira, yo creo que va a rendir bien, pero hagamos una prueba piloto, demos 6 meses. Okay. Lo hacemos 6 meses, ¿sí? Hay empresas que nos están diciendo, no, yo quiero ir por 3 meses. Okay. Se establecen esos 3 meses y se le hace saber al trabajador que obviamente no se toma no se va a considerar ni como un derecho adquirido ni que va a haber un sentido de permanencia en esa modalidad de trabajo. Ahora, o sea que eso no está regulado, no es que hay un mínimo. No hay un mínimo. Okay. Lo que sí tengamos presente que frente a todo lo que nosotros escribimos, ¿sí? El trabajador sigue siendo el mismo trabajador que para la Justicia Nacional del Trabajo, para la ley, la legislación laboral argentina, está desamparado, desprotegido y vuelve en este plano de desigualdad donde el empleador tiene una superioridad económica y jerárquica y el trabajador depende pura y exclusivamente de eso, de esa superioridad que tiene, y volvemos a esta equiparación dada por las normas y la interpretación que hacen los jueces en lo que se conoce como el principio protectorio, que es un principio de carácter constitucional del artículo 14 bis. Así que, y acá tenemos otra pregunta más, ya te la digo, que dice, cuando se cambian las condiciones individuales, ¿se hace una adenda al contrato individual? ¿Se hace un nuevo contrato? A ver, desde el contenido técnico podemos hablar de una innovación del contrato de trabajo. Más que una adenda, se suscribe un acuerdo. Lo más sencillo para entenderlo es que al tratarse de una modalidad específica, el teletrabajo, y tener el requisito de que se haga por escrito, necesitamos contar con un documento. Ese documento se va a incorporar al legajo del trabajador. Si tiene un contrato de trabajo que ya está escrito, porque no todas las personas que trabajan en Argentina cuentan con un contrato por escrito, pero si lo tuviera, se podría hacer tranquilamente una adenda, no hay ningún tipo de restricción de acuerdo a lo que es la normativa. Lo menos contingente quizás sería suscribir un acuerdo de teletrabajo, indicando, en el caso que exista un acuerdo ya suscripto, que el resto de las obligaciones continúan tal como han sido establecidas con anterioridad. Lo que sería una suerte de adenda, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno,
Buenísimo, creo que he contestado, por las dudas que haya otra pregunta, en este momento no la hay, así que te libero para seguir adelante. Bárbaro. Bueno, entonces hasta acá estamos con esta parte de la reversibilidad. Si quieren les comento cuáles son las preguntas que nos hacen habitualmente sobre este punto, qué pasa con el caso donde el empleador, por una situación particular, decidió achicar su estructura y en la medida en que la persona quiere llevar adelante la reversibilidad, el empleador no cuenta con todo el espacio para albergar a todos los trabajadores. Bueno, volvemos otra vez a este marco de la buena fe, en la medida en que se cuenten con causales objetivas, vamos a estar mejor parados como para poder fundamentar que esa situación no es una situación arbitraria ni discriminatoria. De hecho, la norma habla de la discriminación que se va a presumir en la medida en que el empleador se negare a llevar adelante esta reversibilidad y garantizar la presencialidad. Creo que ahora sí había una pregunta. Sí, alguien pregunta cómo se mide esa razonabilidad, ¿no? Creo que ya lo contestaste de alguna manera, porque aplicaría al tema de los artículos estos, el 62 y el 63 sí, de la 62 buena y 63 fe. se mide en el marco de la buena fe, en las posibilidades concretas que tiene el empleador de llevar adelante la presencialidad, es decir, el retorno a la presencialidad, y que no se trate de una situación de una excusa arbitraria mediante la cual lo que se hace es impedirle al trabajador el ejercicio de un derecho. Si esto no sucede de esa forma, estamos ante una situación razonable, ¿no? Pero, no sé si la pregunta viene por ahí o por el motivo razonable que tiene que invocar el trabajador. Inés, que formulaste la pregunta, venía esto de la razonabilidad del motivo, viene por, ¿estás por ahí, Inés? Motivo razonable. Bien, bueno, el motivo razonable, a ver, supongamos que yo tengo, porque digo, yo como empleador, ordeno la estructura de mi trabajo y digo, bueno, las personas A, B y C van a prestar tareas mediante teletrabajo, entonces ya tengo organizado el trabajo de esa forma. La persona A viene y se presenta y me dice, mira, Walter, yo quiero volver a prestar tareas en forma presencial. Entonces le digo, ¿por qué? Porque la ley me exige que vos me des un motivo razonable. Porque no quiero trabajar de casa, la verdad que me aburro en mi casa y quiero volver acá. La verdad que no hay una razonabilidad que para mí como empleador le tenga que decir, ok, mañana vuelve a la presencialidad. Ahora, supongamos que estamos ante una situación de violencia doméstica. Que te diga, mira, la verdad que la persona que convive conmigo no se puede ir del hogar, o no se va a ir del hogar. Yo como empleador, al recibir ese motivo, que es más que razonable a mi juicio, no lo podría mantener dentro de ese entorno. Le tendría que como mínimo garantizar, más allá de darle todo el soporte que le pueda dar en materia de recursos humanos, darle la posibilidad de que venga a llevar adelante las tareas en forma presencial. Pasa por ahí y claramente también va a jugar un poco lo que es la solidaridad y la buena fe. Este motivo razonable que no sea una mera excusa, sino que tenga algún sustento, un fundamento, donde el empleador se dé cuenta que independientemente de la decisión que toma con sus facultades de organización y dirección, se encuentra con una situación que amerita darle más asistencia a la parte social o psíquica del trabajador. Hay una pregunta que me causó un poco de gracia. Si alguien te alega que hay ruidos en la obra, porque tiene una obra lindera, ¿es razonable? Le podríamos mandar auriculares si quieren y podemos generar algún tipo. A ver, entramos nuevamente a lo que es la convivencia en materia del trabajador y nuestros recursos humanos. Si se tratan de ruidos y se goza de un espacio para poder generarle la posibilidad de que vuelva a las tareas en forma presencial y, digamos, si contribuye en cierta medida o no afecta, no altera para nada lo que es las tareas del empleador, se le podría tomar eso como un motivo razonable. ¿Por qué? Porque el ruido podría alterar la salud del trabajador y pensemos que después vamos a estar viendo también en materia de higiene y seguridad de que el lugar donde tiene que prestar tareas el trabajador tiene que ser un lugar acorde a un lugar de prestación de tareas efectivas. Entonces, si yo lo tengo sometido, no sé, con un martillo neumático, un taladro, en el ambiente contiguo, las 8 horas de trabajo, la verdad que va a generar algún tipo, o puede llegar a generar algún tipo de enfermedad. Si el día de mañana esa persona padece algún tipo de enfermedad que se considera enfermedad de tipo profesional, y yo digo, la verdad que es un problema tuyo, me va a decir, no, yo te avisé cuando te dije que era un ruido insoportable y no podía vivir, y vos me dijiste ahora que no podía volver a la presencialidad. Así que tengamos presentes esas cuestiones, ¿no? La situación de la buena fe, y analizar las razonabilidades de qué podría llegar a afectar a cada una de estas personas que teletrabajan de cara a también lo que podrían llegar a ser cuestiones de higiene y seguridad. Pensemos que nosotros no es que tenemos a
distintas personas teletrabajando y nos olvidamos de ellas porque están realizando las tareas, se conectan, se desconectan. No, las obligaciones como empleador subsisten y hay que seguir respetándolas todos, hay que seguir garantizando el deber de seguridad, hay que seguir dándole igualdad de tratos a todos. Entonces, estos derechos que son preexistentes a la ley de teletrabajo van a seguir rigiendo y se van a seguir aplicando y los van a poder invocar y hacer valer cada uno de nuestros teletrabajadores. Y en este sentido, te formulo yo una duda o una pregunta que puede llegar a ser de varios. Existe, esto siempre está en el supuesto de que cuando originalmente se reglamentó el ASPO, que después pasó a ser DISPO, desde el decreto original, digo, fue hasta el 31 de marzo. Por eso entendería que lo del 1 de abril de la ley, ¿verdad? Pero siempre se pensó en un escenario diferente. Pongamos un supuesto así mágico, un realismo mágico, de que a partir del 1 de abril todo está perfecto. No hubiera pandemia, no hubiera nada. Sí. O ni siquiera del 1 de abril, del 1 de mayo. Más complejo te lo estoy haciendo. Se acabó. No hay pandemia, no hay virus, no hay nada. Todo vuelve a la supuesta normalidad anterior. ¿Estuvo pensado para eso la ley? ¿Estuvo pensada en esa base la ley? ¿O estuvo pensada en una nueva realidad que vino para quedarse? Muy buena la pregunta. La verdad que, y tomando este esquema, ¿no? El contexto de este Macondo que venís a traer en palabra de Gabriel García Márquez, el realismo mágico, de suponer que a partir del 1 de mayo todo vuelve a la normalidad y qué pasa con esta ley, sí estaba pensada para un contexto o para el otro. La verdad, la ley se dictó en el medio de la pandemia, la ley y la reglamentación, toda la normativa, como les decía antes, fue dictada en el marco de la pandemia y estando vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio. Les diría que ya cuando se dictó, cuando se sancionó la ley de teletrabajo, ya estaba vigente en varias jurisdicciones el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Después acá a Buenos Aires llegó mucho más tarde, pero, perdón, a Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó mucho más tarde. Pero el esquema está pensado para contemplar, a mi juicio, tanto la situación excepcional, que ya, como les decía anteriormente, invocar una excepción que supera el año, es bastante complejo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cuál fue la visión del legislador a la hora de establecer este instituto. Lo agarró, lo tomó como una modalidad de contrato de trabajo, introdujo una modificación a la ley de contrato de trabajo. Esta modificación la incorporó entre lo que son el capítulo que son las modalidades propias de trabajo. Y ahí claramente que si nosotros vamos a estar sosteniendo, de acuerdo a lo que es el criterio jurisprudencial actual, no solamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino a lo largo y a lo ancho del país, nos vamos a encontrar con que la situación excepcional, invocarla por más de un año va a ser bastante complejo, por lo menos en lo que es la jurisprudencia vigente en todos lados. Así que, en respuesta a eso, Gabriela, tengamos presente que la legislación, con o sin pandemia, es aplicable. ¿Sí? Ok, gracias. No, por favor. Bueno. No te escucho ahí, Gabriela. Ahí está, ahora sí. Ahí va. Como ya es 11:15, vamos a ir, permitirte que vos desarrolles el... Ok, entonces avanzamos un poco, vamos con los elementos de trabajo. Si quieren, ahora hacemos así, les doy el pantallazo de cada uno de estos slides y abrimos a preguntas para aprovechar los últimos minutos. De los elementos de trabajo, vamos a ver cuáles son las obligaciones que a partir del 1 de abril va a tener el empleador. Obviamente entregar el equipamiento para que las personas puedan prestar las tareas, asumir los costos de instalación y reparación y compensar aquellos gastos sobre los cuales haya tenido que incurrir la persona que teletrabaja. Esto es un dato adicional, que todas estas situaciones no va a ser considerada remuneración. Esto fue en el marco de la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, lo cual contrasta claramente con la doctrina sostenida por los distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Les dejo los tres más emblemáticos: Pérez con Disco, Díaz con Cervecería y Maltería Quilmes y González con Polimat, donde se establece el criterio concreto de lo que es remuneración en virtud de lo que establece el artículo 1 del convenio 95 de la OIT. ¿Qué elementos va a tener que entregar el empleador a partir del 1 de abril? En definitiva, lo va a tener que hacer antes del 1 de abril, porque a partir del 1 de abril va a estar vigente la ley.
Y acá volvemos al artículo 3º de la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, vigente desde el año 2012, y nos encontramos con los elementos que va a tener que entregar. La silla ergonómica, matafuego, botiquín de primeros auxilios, el mousepad, y este manual de las buenas prácticas de teletrabajo, que para los que estén interesados en conseguirlo, aparece publicado en la página del Ministerio de Trabajo. Avanzando entonces, vamos a hablar ahora de uno de los puntos más importantes que trae tanto la ley como la reglamentación, que es la compensación de gastos. Y sobre la compensación de gastos lo que tenemos que ver es que la parte más interesante a mi juicio es que este trabajador, la persona que teletrabaje, va a tener derecho a la compensación por los mayores gastos de conectividad y o consumos de servicios que deba afrontar. ¿Por qué está subrayado esto de mayores gastos? La verdad que si nosotros analizamos muy fino el detalle de cuáles son los mayores gastos, teniendo presente que la gente está en su casa, no tiene gasto de transporte, no tiene gasto de vestuario, muchas veces el gasto de alimento es mucho más bajo que el que afrontaba en forma presencial, ahí la situación va a quedar como para que algún empleador pueda llevar adelante algún esquema defensivo el día de mañana en que el trabajador exija o reclame alguna suma superior a lo que esté abonando eventualmente el empleador. ¿Cómo se va a tener que realizar este pago, esta compensación? Bueno, se establecen dos alternativas, ya sea contra presentación de comprobantes o sin entrega de comprobantes, se puede llevar adelante la compensación. En cualquiera de estos casos no va a ser considerado remuneración. Volvemos al slide anterior con los fallos de la Corte que les decía, Pérez con Disco, Díaz con Cervecería y Maltería Quilmes, este criterio de qué es remuneración a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la reglamentación nos dice que este pago de la compensación de gastos está exento del impuesto a las ganancias, una situación que por un orden normativo, un orden jerárquico de las normas, parecería ser que un decreto reglamentario no podría estar por sobre la ley de impuesto a las ganancias. Es otro de los puntos que a futuro yo trataría de advertir internamente en cada una de las compañías, como para ver que esto no solamente puede traer lugar a algún tipo de reclamo, sino que es altamente contingente en materia impositiva. Bien, de la compensación de gastos, les decía al inicio de la charla que gran parte de la voluntad del legislador estaba planteada, estaba plasmada para que se lleve adelante una negociación colectiva entre los empleadores y las cámaras de empleadores y federaciones, sindicatos. Bueno, ese marco de la compensación estaba librada inicialmente a la negociación colectiva. A hoy, como les decía al principio de la charla, no hay un solo convenio colectivo de trabajo que establezca cómo se va a tener que hacer esta compensación de gastos. Lo que sí hay ya es una agenda que se está armando en varios sindicatos para comenzar a trabajar sobre esta compensación y sobre los demás puntos del teletrabajo que van a venir de la mano con las futuras negociaciones paritarias que se van a desarrollar, mayoritariamente tengan presente a partir de abril o mayo de este año en adelante. Bien. Walter, te interrumpo porque se nos juntaron 2 o 3 preguntas y no quiero después tirarte todo y que quede descolgado. Específicamente con el tema gastos, alguien pregunta, ¿se compensa la diferencia de los mayores gastos? Y por otro lado, ¿la conectividad la deben cubrir al 100% o un porcentaje? 2 preguntas. Ahora vamos a llegar ahí y ya resolvemos las dos cuestiones. ¿Qué Bien, es lo que perfecto. están buscando los empleadores? Esto ante la ausencia específica de un convenio colectivo que establezca cuál es el monto de compensación, establecer un monto diario. ¿Sí? ¿Cómo se establece este monto diario? Bueno, nosotros tenemos distintas estimaciones realizadas para empresas que han decidido incorporar dentro de este monto diario un consumo mínimo de energía eléctrica con, vamos a poner un ejemplo, 4 lámparas, una notebook, un router, wifi, una impresora, un ventilador o un aire acondicionado, todo eso en base a consumo eléctrico y agregarle a eso un consumo proporcional de conectividad a Internet, tomando un plan promedio de las distintas ofertas que da el mercado en materia de conectividad a servicios de Internet, donde lo que se hace, y ahí sí respondiendo Gabriela a lo que es la segunda de las preguntas, el monto proporcional distribuido en los días y en las horas que la persona presta tareas mediante teletrabajo. Es decir, el empleador no está obligado a cubrir la totalidad del gasto de conexión a Internet. ¿Por qué? Porque el resto lo utilizará para beneficio propio o no es obligación por parte del empleador cubrirlo. Esos son los montos que están tomando en consideración hoy las empresas para salir a partir del 1 de abril a reconocer. ¿Entre cuánto oscila este monto diario de acuerdo a los análisis y cálculos que hemos hecho? Estamos en el orden de entre los 85 pesos para las empresas que han decidido incluir
la menor cantidad de elementos y artefactos posibles, hasta los 150/200 pesos para quienes se estiran y hasta llegan a cubrir la totalidad del gasto de conectividad mensual para un abono, un plan normal de entre 60 y 100 megas. ¿Sí? Ese sería el monto. ¿Y por qué se habla de monto diario? Por este esquema que hablábamos antes, de que no todas las personas prestan tareas todos los días mediante teletrabajo. Como ustedes recién me comentaban, es la voluntad de que algunos empleadores quieren que este esquema sea mixto y se den 2 días de teletrabajo, 3 de presencialidad, o a la inversa, ¿no? 3 de teletrabajo y 2 de presencialidad. Así que se trabaja sobre eso, ¿no? En ese sentido, Walter, alguien como empleador puede apelar a que todo lo que no estás gastando en transporte, comida, etcétera, en la diaria, compensa estos gastos. Primero te diría, lo puede hacer y lo va a perder. No, porque la obligación de abonar estos consumos la vas a tener a partir del 1 de abril. Que vos después lo quieras sostener a título defensivo cuando el trabajador venga y te diga lo que vos me estás pagando no alcanza para cubrir los gastos, ya me parece es una discusión que te puede hacer sentir un poco más cómoda. Pero no lo veo como que inicialmente vos digas, mira, yo calculo que vos de tren tenés un costo diario de X pesos. Con lo cual, si lo traspolo por los 21 días que tiene de vigencia un mes de 30 días, supongamos con sábado y domingo, te compenso y te doy solamente el proporcional de... Ahí me parece que vas a tener una contingencia, ¿sí? Obviamente, en la medida que la quieras Acá están... Sí. Ok, están empezando a caer un montón de preguntas, con lo cual te las voy a ir formulando porque si no se nos van a quedar una tapada. Vamos adelante con las preguntas. Si alguien... Primero tengo una pendiente de antes que no era sobre este tema, así que Karina, yo estoy con tu pregunta todavía para aplicarla, vamos a hacer al final. Primero, hay alguien que dice si la ley aplica a empresas con cualquier número de empleados, entiendo que sí. Aplica a es una ley de carácter nacional y involucra a todos los empleadores, sean empresas o personas humanas. Ok, si una persona, entonces paso a otra, si una persona hace teletrabajo 2 días y 3 trabaja en forma presencial, ¿se le debe pagar el porcentual a esos 2 días y horas que hace el teletrabajo entonces? La respuesta es sí, se le debe pagar los gastos de conectividad que insuman por esos 2 días de teletrabajo y de acuerdo a la cantidad de horas que se establezcan. Recordemos que habíamos hablado antes de este acuerdo individual de teletrabajo, ¿no? Y ahí nosotros vamos a tener la cantidad de horas que la persona presta tareas mediante el teletrabajo. Que claramente, esto lo suscribo yo, pero que claramente cuanto más detallado esté ese acuerdo individual, mejor. Mientras más prolijo lo puedas tener, porque tampoco me interesaría poner detalles, ¿viste?, tan específicos, pero mientras más prolijo lo puedas tener respecto a cuáles son las obligaciones concretas del empleador, mejor. Sí, necesariamente hay que establecer como mínimo estos dos, ¿no? Voluntariedad y jornada. Después de ahí, lo más prolijo... Y tenemos más preguntas. Vamos más. Tenemos más preguntas. Estás haciendo mucho lío, Walter, ¿eh? En caso repito que no soy yo, fue la ley y la reglamentación. Aparte me encanta que vos hablas de los legisladores. Bueno, vamos pues, se están acumulando. En caso de que almorzabas en el trabajo, ¿deberían abonarte esa compensación cuando tenías almuerzo en el lugar? De hecho, si hubiese garantizado a los trabajadores que ejerzan la presencialidad, si estamos ante un esquema mixto, se le va a tener que seguir garantizando los días que presten tareas en forma presencial, ¿sí? Ahora, no le vas a tener que pagar, que hemos tenido. Si no lo pagabas, no. No, si no lo pagabas, no. No me mandás el alimento a mi casa, y no te lo voy a mandar ni te lo voy a pagar, no. Alguien nos pide esto quiere decir que en materia de recursos humanos... podríamos... Perdón, esto no quiere decir que en materia de recursos humanos, ¿cuál sea el músculo de las compañías para captar talento? Decirte, bueno, sí te pago una suma fija de dinero en conceptos de vianda, alimento, lo que sea, y que al trabajador le seduzca esa propuesta, ese ofrecimiento que le haga el empleador o el potencial empleador y consiga talento de esa forma. Pero no hay una obligación legal. Bueno. Ok, alguien nos sugiere o nos pide si se puede mandar algún modelo de acuerdo de teletrabajo, no sé si eso se modeliza o no, si se podría hacer eso, por ahí es muy... Yo la verdad, un atrevimiento, pero contestanos por sí o por no.
les voy a decir en esto una vieja frase que circula en el mundo que dice: me hablaron con el corazón y me contestaron con el bolsillo, ¿no? Lamentablemente parece que esto al final del día es un negocio y los abogados parece que cobramos por esto. No, a ver, Perfecto, me encanta, está perfecta la respuesta. quiero ser honesto, ¿no? Mandar, primero, hay una responsabilidad profesional que yo no podría abrir un documento que se pueda ajustar a todos los casos concretos. Estoy de acuerdo. Responsabilidad profesional, me gustaría analizar cada caso concreto y poder darle y evacuar la consulta de cada uno de los clientes. Me parece poco responsable si yo les digo: mira, es por acá, ajustalo. Hay una interpretación de una ley, hay una interpretación de una reglamentación que amerita el ejercicio de un profesional que tenga que prestar su capacidad y su conocimiento en la materia. Así que lamentablemente no podría compartirles. Me parece profesional concreto. y responsabilidad. Me parece absolutamente concreto, procedente, etcétera. Recurran, muchachos, a sus abogados, o si no, los llamamos a los amigos de Bueno, Marrone. a ver, yo tengo el mail ahí, si quieren, la verdad, o sea, Sí. consultar, Bueno, a no hay ver, ningún tipo de problema. lamentablemente te tengo que seguir preguntando cosas. Por favor. Walter dice, si se repararon equipos para poder conectarse a la empresa, o se compró un equipo porque la empresa no tenía stock y el empleado quiso trabajar de algún modo, pero los compró y o arregló entre marzo y junio del año pasado, ¿hay reconocimiento porque quiso mostrar voluntad de querer trabajar? A ver, si el empleador está obligado a reconocer los gastos en los que insumió el trabajador previo a la vigencia de esta ley, les diría que no. No sobre la ley de teletrabajo. ¿Ok? O sea, no es retroactiva la ley. Claro, pero a ver, nada opta a que lo reclamen en el marco de la ley de contrato de trabajo. Pues supongamos, hacemos esta charla, en vez de hacerla en forma remota, decidimos hacerla, no sé, en un hotel en Mendoza. Y yo voy y me pago el viaje hasta allá. Obviamente después me doy vuelta y le rindo ese viaje a alguien, no en el marco de la ley de teletrabajo. A mi empleador se lo rindo en el marco de la ley de contrato de trabajo y le digo: mira, vos te beneficiaste de esta tarea que yo hice y de estos gastos en los cuales yo insumí. Con lo cual el reintegro va por la vieja legislación de la 2744, ley de contrato de trabajo, para lo que sea previo a la vigencia de la ley de teletrabajo. Abrimos un gate complicado, porque están lloviendo las preguntas. Nosotros Eso es culpa tuya, Gabriela. Sí. Yo me recontra responsabilizo. Yo soy alemana, así que toda la responsabilidad es mía, me encanta. Nosotros pagábamos compensación de lo que era ticket canasta y restaurante. Como incorporación ley, en el caso mixto, yo leo textual, en el caso mixto, entonces, incorporaremos reembolsos de gastos por conectividad y la compensación de alimentos sería proporcional a la presencialidad, al igual que la compensación de transporte. ¿No? Yo no entiendo muy bien la pregunta. Capaz, Daniela, te podemos abrir el micrófono. No. Te traduzco lo que interpreto yo. Es una compañía en la cual, en el marco del teletrabajo, mientras regía la presencialidad, pagaba vales alimentarios. Lo que dice es: ahora supongamos que vamos a un esquema mixto. ¿Tengo que seguir pagando vales alimentarios por los días, o los tengo que pagar por los días que preste tareas en forma presencial, o por todos los días? Solamente por los días en forma presencial. ¿Y tengo que liquidar la compensación de gastos por teletrabajo? Sí. ¿Cómo lo tengo que liquidar? Por los días que teletrabaje. Ahora, ¿qué pasa con estos vales que yo antes pagaba por todos los días y ahora voy a dejar de pagar? Bueno, no los vas a tener que pagar porque realmente esos días no está prestando esas tareas en forma presencial el trabajador, ¿sí? Y le estoy conociendo el reintegro de gastos, que esto bien podría surgir nuevamente de este bendito acuerdo individual de teletrabajo que está. Bueno, acá Daniela me está diciendo que era eso lo que quería preguntar, así que está súper agradecida. En caso que los empleados opten por no usar transporte público los días que deben asistir presencialmente y concurrir con su auto personal, Uber, Cabify, etc., ¿el empleador debe abonar ese costo adicional, nafta, estacionamiento, etcétera? No, a ver, no hay una obligación de abonar gastos adicionales en el motivo de ofrecer tareas de teletrabajo, ¿sí? Si uno, por el motivo de teletrabajar después, la situación acá, ¿cuál sería? Que la persona vuelve a la presencialidad y yo le tengo que pagar los gastos de combustible. Exactamente. Y antes no los pagaba. Opte por no usar transporte público.
y diga Sí, que los bueno. días que, o sea, asiste presencialmente, pero con su auto o con taxi, o con Sí, auto bueno, alquiler, es digamos. una decisión unilateral del trabajador que podemos celebrar o no, pero es, o sea, es un problema de él, no es una circunstancia de obligación de la compañía. Ok, y a los puestos críticos presenciales, ¿estamos obligados a darle una compensación en dinero, ya que no pueden teletrabajar? No, no hay obligación. Puestos críticos entiendo yo que están hablando con motivo de la pandemia. Claro, el que no tiene posibilidad de quedarse en la casa porque tiene que estar sí o sí. Sí, sí, no hay, a ver, les digo, no hay obligación. Después, si es personal que está bajo convenio, tengan presente que el sindicato va a tardar 3 meses en golpearle la puerta y sentarlos a negociar. Okay. Ha ocurrido en Y casi todas las actividades que han prestado tareas durante la pandemia en forma presencial. Está el bono caso COVID, los la subterráneos de pandemia, Buenos Aires, todo ese tipo de cosas. exactamente. Y bueno, la pregunta que tenía, pobre Cari, que la tengo colgada hace 20 minutos. Hay una pregunta, Walter, que te la dejé postergada para el final, pero te aprovecho y te la hago, que es si la empresa el 1 de abril no opta por teletrabajo y es 100% presencial, ¿lo puede hacer meses más tarde? O sea, N tiempo más tarde que el 1 de abril. ¿Es necesario tomarlo sí o sí ahora? A ver, hay una si es necesario, no les diría es necesario, hay una obligación legal que se impone como consecuencia de la entrada en vigencia de la ley. ¿Sí? Si la compañía no advierte esa obligación, decide seguir de la misma forma que lo está haciendo hasta hoy, y luego, meses más tarde, decide incluir a todo el personal bajo la ley de teletrabajo, la contingencia que habrá asumido será desde que no cumplió con la ley hasta que comenzó a cumplirla. Pero va a seguir acumulando una contingencia. ¿Sí? Pero lo va a poder hacer en cualquier Cari, momento. Nunca es ¿respondido? tarde para cumplir la ley en Argentina. Sí, perfecto, gracias. Ok, te liberamos porque es tremendo. Gracias a Dios ahora no hay ninguna más. Te dejamos seguir porque estamos atrasadísimos. Bárbaro. Bueno, después, representación sindical. Claramente la ley lo que contempla es que el sindicato va a tener que tener presencia y va a tener que tener la posibilidad de mantener el contacto con cada una de las personas que teletrabajen, para que también las personas que teletrabajen puedan llevar adelante el ejercicio de lo que es conocido en Argentina como la libertad sindical, el segundo párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y que puedan elegir y ser elegidos para integrar órganos sindicales. ¿Cómo vamos a tener que establecer esta situación entre el trabajador y el sindicato? En primer lugar, si prestaba tareas en forma presencial, el trabajador va a tener que integrar, formar parte de los trabajadores para que el sindicato pueda llegar a tener contacto con esa persona en el lugar donde prestaba tareas en forma presencial, y si se pactó este teletrabajo al inicio de la relación, lo que va a tener que hacer el empleador es elevar una consulta al sindicato para asignar este teletrabajador a alguno de los establecimientos para que el sindicato pueda llevar adelante el ejercicio de esta libertad sindical y de la vida sindical. Hablábamos antes de higiene y seguridad y nos encontramos que tanto las enfermedades como los accidentes que ocurran en lugar y en ocasión del trabajo van a ser considerados, en el primer caso, enfermedades de tipo profesional, y en el segundo, accidentes de trabajo. La verdad que no era muy clara tanto la norma como la reglamentación. ¿Qué pasa si yendo al baño se tropieza, se cae, es un accidente de trabajo? Bueno, todas esas situaciones que se han visto a lo largo de la ley, de la reglamentación. Lo cierto es que la reglamentación también trae ahora esta carga que pone en cabeza la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que va a tener que elaborar un estudio sobre las condiciones de higiene y seguridad y la necesidad de incorporar este listado de las informaciones relativas al teletrabajo. Hasta hoy, digamos, no sabemos cuáles serían estas enfermedades relativas al teletrabajo, pero es misión de la Superintendencia de Riesgos establecer cuáles serían las que se dan con mayor frecuencia y listarlas. Sistema de control. Ya estamos llegando al final. Tenemos que tener presente que los sistemas de control que quiera llevar adelante el empleador sobre las personas que teletrabajen van a tener que estar en conocimiento de los sindicatos y van a tener que preservar la intimidad del trabajador y la privacidad del domicilio de esta persona. En la medida en que eso suceda, se van a poder llevar adelante los distintos sistemas que quiera establecer el empleador. Aparecen siempre las mismas preguntas, es decir, ¿qué pasa si no tengo un sindicato? Bueno, no vayamos a buscarlo como consecuencia de este sistema de control. Se pueden llevar adelante estos sistemas en la medida en que se cumplan los otros dos requisitos: preservar la intimidad del trabajador y la privacidad del domicilio.
Y por último nos quedamos con este registro y fiscalización que en el marco de la Ley de Teletrabajo, el Ministerio de Trabajo, como venimos hablando a lo largo de esta charla, es la autoridad de aplicación. Se establece también que va a tener que existir un registro de empresas de software y plataformas. Acá es importante tener presente que la información que se consagre en estos registros no va a alcanzar estos datos propios del giro comercial de la empresa, y el sindicato, la entidad gremial, va a tener acceso a la información que surja de estos registros. En base a esto hay un proyecto de ley que se conoció la semana pasada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con la creación del registro único de trabajadores y de teletrabajadores y teletrabajadoras. Ahí está. Y también contempla el caso de trabajo a distancia, donde lo que establece es que el Ministerio de Trabajo a su vez podría abrir esta información con las personas o las entidades a las cuales considere justificado. Ahí la verdad que me parece que si los registros van por ese lado van a ser bastante cuestionados, sobre todo por los empleadores, pero lo cierto es que, como les decía, es un proyecto de ley, todavía no hay ninguna legislación específica al respecto. Así que hasta acá serían los temas que quería compartir con ustedes. Creo que quedó instalado el tema de teletrabajo y su reglamentación. Les agradezco las preguntas que han hecho hasta el momento y obviamente estoy abierto a recibir todas las que tengan de acá en adelante. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición. Es un placer, primero muchísimas gracias porque claramente esto da para largo y bueno, de hecho por chat estoy teniendo gente que me dice quedó grabada porque la quiero volver a escuchar porque son muchas cosas, y bueno, tengo una última pregunta que está bueno que te la haga y justamente para poder liberarte, porque estamos en I-35, nos preguntan, dijiste que la empresa está en contingencia a partir del 1 de abril si no adhiere a la ley. ¿Esto vale para los trabajadores que están en casa hoy por causa de la pandemia? Había entendido que la pandemia era causa excepcional. Yo creo que lo mencionaste, ¿no? Con las personas de riesgo. Lo habíamos hablado con estas dos posiciones que están hoy en materia doctrinaria, ¿no? Quienes sostienen que sí, existen todos los fundamentos vigentes como para sostener que la pandemia es un motivo excepcional y que no rige la ley de teletrabajo a partir del 1 de abril. Entiendo, y esta es la posición que quiero dejar clara, que a partir del 1 de abril la ley va a estar vigente y que quienes invoquen esta situación excepcional lo van a estar haciendo frente a una normativa que fue dictada en el marco propio de la pandemia, mientras la pandemia era conocida por quien dictó la norma, y que, como hablábamos antes, Gabriela, no es que fue dictada pura y exclusivamente para resolver el tema de la pandemia, sino que es para todas las situaciones de teletrabajo. Con lo cual, al no encontrar una situación tan concreta que nos permita decir que la ley de teletrabajo no va a estar aplicable a partir del 1 de abril, lo que les digo es que quienes no, y este es un criterio propio, ¿no? Después cada uno tendrá su asesoría jurídica que le pueda decir lo mismo o algo distinto. Quienes no decidan respetar o hacer valer los derechos consagrados en la ley de teletrabajo van a estar asumiendo una contingencia de cara a los trabajadores, a la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo y eventualmente, si lo tuvieran, ante el sindicato. O sea que, por ejemplo, en ese caso específico de esa pregunta, una persona que justamente porque era persona de riesgo no puede volver a la presencialidad, sí o sí tiene que estar con su contrato. A ver, si no tiene el acuerdo individual de teletrabajo, lo mínimo que va a tener que tener es la provisión de elementos de trabajo, firmar un recibo de que recibió la silla, el matafuego, el botiquín, etcétera, y darle toda la protección y todos los derechos que se consagran en la ley. Si después quieren sostener, y esto es, repito, este criterio, mi criterio jurídico, si después quieren sostener que con motivo de la pandemia esto no va a estar ahí encuadrado en la ley de teletrabajo, bueno, lo vamos a poder decir y lo vamos a poder sostener. Lo que no vamos a poder hacer es privar a la gente de los derechos que le confiere la ley. Y la última pregunta, y con esto cierro porque no tenemos más tiempo, ¿es conveniente que en este mes regularice a todo el personal sujeto a teletrabajo? A ver, es conveniente en este contexto que se adopte una decisión, ¿sí? La decisión no solamente en materia jurídica, sino también en materia económica, ¿no? Porque acá estamos hablando que al final del día esto se traduce en dinero, es un costo. Una vez que se adopte esa decisión, bueno, establecer cuál es la estrategia para instrumentarlo de la manera más prolija posible. Si se opta por la vía de la ley,
obviamente contemplar todo, que ese es nuestro asesoramiento, ¿no? Ir por la vía de que esto es obligatorio a partir del 1 de abril y que hay que suscribir acuerdos individuales con cada uno de los teletrabajadores, entregar los elementos, las herramientas y aplicar la ley a partir del 1 de abril. Ahora, están quienes deciden ir por la otra vía, es decir, yo sigo por la vía de la excepcionalidad. Bueno, quienes sostienen eso, también hay que comunicarlo, hay que hacer un ejercicio desde recursos humanos con los colaboradores, comunicarlo y llevar adelante de por qué se adoptó este tipo de decisión, parándose arriba de las contingencias que podrían ser las que vimos a lo largo de esta presentación. Perfecto. Gracias totales, frase que no se ha dicho nunca. Es un placer, realmente es un placer, es un lujo, Walter, el tiempo que nos diste hoy, es un lujo. Así que profundamente agradecida en nombre de todo el grupo. Hemos tenido una cantidad de gente enorme, están todos por el chat agradeciendo. Quedaste grabado y saliste muy bonito, así que no te hagas problema. En nuestro canal de YouTube va a estar la charla grabada. A todos los que me están diciendo...